Beneficios de la resurrección. Y como tal, pues bueno, creo que se ha predicado mucho sobre el día de la resurrección, cómo fue que la piedra se movió, los dos guardias, cómo cayeron ahí cuando el ángel desciende y se mueve la piedra y tiembla. Toda esta historia la conocemos porque se nos ha predicado, se nos ha hablado de ello por mucho tiempo, y no es, bueno, fue el evento más importante por el cual estamos todos aquí. Y no es que esté quitando o menospreciando, porque ahí está, o sea, es historia y es real. No es que yo no lo quiera mencionar, pero creo que también es importante el saber que hoy como hoy, que no solamente recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sepamos también que después de este día de resurrección de Cristo como nuestro Salvador, Él nos dejó beneficios. No solamente el beneficio de saber que creemos en un Dios vivo, sino el beneficio del por qué saber que creemos en un Dios vivo. Y yo quisiera abordar solo tres puntos que creo muy importantes y bíblicamente encontrarlos entre esos versículos escondidos, estos beneficios de Cristo resucitado. Y hablando de la historia de la Biblia, recordarán que cuando Cristo es crucificado, entre los 12 discípulos uno de ellos le traiciona, quedan 11 de ellos, pero había más gente que se había agregado a seguir a Cristo, y que aunque no eran los 12 discípulos nombrados por Jesús, había gente que se había convertido en sus discípulos siguiéndole durante ese tiempo mientras Jesús estuvo en la tierra. Y cuando muere en la cruz, al siguiente día, y dice la Escritura que hubo dos hombres que fueron de los seguidores de Jesús, o fueron considerados como discípulos, volvemos, no los 12, pero sí dentro de los que estaban siguiéndole. Hubo dos de ellos que se fueron del lugar donde crucificaron a Jesús a Emaús. ¿Han escuchado esta historia? Los discípulos que van de camino a Emaús. Y durante los domingos de oración por Oasis, estos 3 domingos anteriores, Jonathan mencionó sobre ellos, dos de los discípulos de Jesús, que fueron del lugar donde lo crucificaron y pasó todo este evento a Emaús. Y estos dos hombres de camino a Emaús, y me acordé muy bien porque dice Jonathan en lo que investigó, eran 11 kilómetros caminando a Emaús, de donde estaban. Y ellos iban platicando y todavía consternados por la muerte de Cristo en la cruz. Y allí, de camino a Emaús, Jesús, ya resucitado, después de que se apareció a las mujeres cuando la piedra fue movida y fueron a verlo estas mujeres, después de que se les aparece a ellas y les dice: vayan y avisen y nos vamos a ver en tal lugar. Después de ese momento sucede que se les aparece Jesús resucitado a estos dos hombres, o estos dos discípulos o seguidores de Jesús que iban a Emaús, y en estos 11 kilómetros ellos iban todavía consternados, platicando de la muerte de Jesús, diciendo lo fuerte que fue este evento, diciendo: híjoles, es que cómo, y te fijaste cuando pasó esto. Ellos iban platicando todo esto, y de pronto se les acerca o se les apronta o se les junta ahí en el camino Jesús resucitado. Y fíjense, llega y les dice Jesús: ¿qué platican? ¿De qué hablan? Y voltean y lo ven y dicen: ¿eres el único extranjero, eres un forastero, yo no sé de dónde? ¿Eres el único que no se dio cuenta lo que acaba de pasar? Y empiezan ellos a platicarle: crucificaron a Jesús, el que decía ser el Mesías, y empiezan ellos a contarle este evento de la cruz y de Jesús muerto. Y en Lucas, es a donde quería llegar, en el libro de Lucas, capítulo 24, ellos caminando con Jesús, explicándole a Jesús que si no sabían lo que había pasado, Jesús les dice lo siguiente, Lucas 24, verso 25 al 27. Déjenme lo agrando aquí en mí. Dice: entonces Jesús les dijo, después de que ellos estaban ahí con que no, pues es que dijo que era el Mesías, pero pues murió en la cruz y ahora no sabemos qué va a pasar, qué sigue. Jesús les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Les hace esta pregunta: ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria?
verso 27, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él, o sea, Jesús, a estos dos discípulos, lo referente a él en todas las escrituras. O sea, les está diciendo, ¿por qué están así? O sea, ¿qué no han leído la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, lo que había escrito hasta ese momento, desde Moisés, los profetas mayores y los menores y las profecías en Isaías, incluso en los salmos y todo? ¿Qué no recuerda que era necesario que sucediera esto? Que pasara el Hijo de Dios por esto, y dice que los guió por todas las escrituras. O sea, Jesús ahí les dio un seminario en 11 kilómetros de camino. Dijo, vamos a tener este seminario y les voy a enseñar todo lo que dice la palabra de Dios, que hasta ese momento era el Antiguo Testamento, dice, referente al Mesías, por el cual ustedes ahorita están consternados. Dice, era necesario. Ok, entonces yo encontré entre estos versículos y otros que vamos a ir indagando, que los beneficios, que no solamente fue el darnos salvación y vida eterna de la cruz y de la resurrección de nuestro Salvador, uno de ellos lo puse así como uno de nuestros beneficios después de la resurrección de Cristo, es que Cristo nos explica. Él explica, primer beneficio, Jesús nos explica. Porque volvemos, estos eran discípulos y estaban sacados de onda porque decían, pues es que si él había dicho que esto, si esto, ¿por qué entonces murió? Y Jesús cuando se acerca les dice, déjenme les digo, a ver, recuerden, y les explica. Yo veo ese como uno de los beneficios que Dios a ti y a mí nos está regalando después de resucitar. Que nos explica la palabra de Dios, nos explica por qué sucedió, nos explica por qué está escrito y por qué llegó a este punto. Y entonces a estos discípulos de camino a Emaús, en esos 11 kilómetros, les explicó toda la historia que refieren a él como el Mesías, o que habla de él, toda la palabra. Entonces Jesús te explica, tómalo como el primer beneficio. Jesús me explica la palabra de Dios, Él me expone ante la palabra de Dios y me dice, mira, aquí habla de mí, este soy yo del que están diciendo. Entonces toma esto. Si tú eres un discípulo y si crees en Jesús, Jesús te va a explicar la Biblia, si lo queremos traer hoy a estos tiempos. No tienes que necesariamente, y no lo digo para que no lo hagan, si tú quieres hacerlo está bien, pero no tienes que necesariamente aprender homilética, hermenéutica o incluso griego o hebreo para indagar más en la palabra. Es bueno, es muy bueno aprender todas estas formas de entender y de escudriñar la palabra de Dios, pero más que estas formas, si tú eres hijo de Dios, lo único que necesitas es conocer a Jesús. Si tú conoces a Jesús, Él te va a explicar la palabra de Dios. Él lo va a hacer. Ese es un beneficio de la resurrección en Cristo, que Él personalmente nos va a explicar a través del Espíritu Santo, que es Dios mismo, que es Cristo mismo. Nos va a explicar la palabra. Entonces, alguien decía, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál sería el ministerio de un pastor? Y yo, bueno, el Señor me lo está revelando a mí y se los estoy diciendo tal como me lo revela ahora que estamos pastoreando. ¿Cuál sería el ministerio de un pastor? Y un pastor dijo esto y me gustó. Dice, mi trabajo como pastor es para las vidas de las personas que van a la iglesia o los congregantes, es ayudarlos a identificar los obstáculos en su relación con Jesús. También es ayudarlos a remover esos obstáculos para que Jesús pueda darles, revelarse a su vida y puedan escucharlo. Ese es el ministerio pastoral. No es, veme a mí, mira cómo yo vivo a Cristo. Sí, en parte, porque pues el fruto lo tiene que dar. Se tiene que dar por el ser un hijo de Dios. Pero el ministerio principal de un pastor no es decirte, mira, tú haces esto, que también es parte de,
cuando una familia de aquí de la iglesia me llamó entre semana, el padre de familia me dijo: pastor, como familia estamos teniendo devocionales o tiempos con Dios y ya terminamos de leer tal libro de la Biblia, ¿cuál nos recomienda continuar? Y le mandé un mensaje y le dije: lean como familia. Entonces, de alguna manera somos una ayuda, como que pues bueno, ahora dale por aquí, ahora dale. Pero dice, y me gustó mucho esto, nuestro principal trabajo como pastores es ayudarles a identificar los obstáculos que el enemigo pone para escuchar a Dios, para que les sea revelado Cristo y les explique quién Él es, o nos explique, porque yo también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, identificar un obstáculo, y yo quiero tomar muy serio esto y que lo escuches, porque algo que creo que es muy importante que tú y yo identifiquemos, y es así como que si te puedo ayudar ahorita a identificar un obstáculo de que Cristo te sea revelado a tu vida, es un obstáculo de legalismo. Me gustaría que todos escucháramos o aprendiéramos a identificar un obstáculo de legalismo entre nosotros como iglesia, porque influye, y de veras en las iglesias del día de hoy influye este espíritu de legalismo y nos priva o nos aparta o nos aleja de la gracia. Ahora, hay mucha controversia cuando se habla de la gracia, porque a veces toman la gracia como la libertad para hacer lo que nos dé la gana. Hoy vivo por gracia, fui salvo, o sea, la gracia. Pero no es lo mismo la gracia que el legalismo o la gracia que la ley. Es cierto, la gracia rompe de alguna manera la ley, pero Cristo mismo habló de la ley y dijo: no, obedezcan, den lo que le corresponde al hombre y a Dios lo que le corresponde. Dios no abolió la ley, pero sí el legalismo. A veces nos convertimos muy legalistas, es que las cosas tienen que ser así porque así fueron, y se nos olvida la gracia que nos regaló Cristo en la cruz. Ahora, esa gracia nos exige más, porque volvemos, en el identificar esta gracia como hago lo que me dé la gana, que no es correcto, se nos olvida que Cristo les dijo, bueno, se les había dicho en la antigüedad que si a alguien se le encontraba haciendo pecado con una mujer, pues se tendría que apedrear y sacar y morir por adulterio. Dice, pero hoy les digo, dijo Jesús, hoy en la gracia Jesús dijo, si tan solo miras a una mujer, ya pecaste. Dices tú, caray, cuando la ley era que te sorprendieran en el acto mismo, ahora la gracia es solamente con que lo mires o lo pienses. Entonces la gracia no es menos, es más responsabilidad, pero cuidado con el legalismo. Entonces, si algo yo quisiera o que Dios quiere que nosotros como su iglesia aprendamos en conocer a Dios, porque Él nos enseña la gracia, es que el legalismo no le gane a la gracia. ¿Está bien? Entonces, la gracia, el legalismo puede ser un obstáculo para enseñarle a la gente justamente acerca de Cristo y su gracia, y cuando lean la Biblia puedan leer en cada letra y escritura que se lea esa gracia de Dios reflejada a través de ella. Voy a volver a leer Lucas 24, pero el verso 27 en otra versión que me gustó, que es la de Message en inglés, y traducido dice así, Lucas 24, 27. Dice, luego comenzó por el principio, o sea, el mismo verso que les decía que les explicó aquí a los discípulos a Emaús. Dice, luego comenzó por el principio con los libros de Moisés y pasó por todos los profetas, señalando todo lo que en las escrituras se refería a él. Si se fijan, está diciendo todo lo que en la Biblia había de él o hablaba de él. O sea, Jesús les estaba enseñando. Primer beneficio de su resurrección para nosotros, Jesús te enseña la palabra. Jesús te guía a encontrarlo en medio de esos versículos y esas escrituras que tú y yo leemos a veces. Eso es lo que Él hace, señala o trae a colación o a recuerdo o nos explica, como desde Moisés y todos los profetas, como decía ahorita, desde los mayores y menores, se refiere en el Antiguo Testamento. Así a veces es necesario que cuando Jesús nos revela su palabra nos muestre la gracia desde incluso el Antiguo Testamento, que ya estaban apuntando a Cristo como el Mesías. Salmo, y este salmo me imagino que se los dijo en ese curso intensivo de 11 kilómetros de camino a Mus, yo me imagino, no digo que fue,
pero que este salmo se los recordó, porque dice que les recordó toda la palabra donde habla de él. Dice, y les enseñó dónde hablaba de lo que él tenía que padecer. Y viene este Salmo 22, 16 y 18, y yo me imagino Jesús diciéndole, ¿recuerdan este salmo que se escribió? Y dice, como perros me han rodeado, me ha cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies, puedo contar todos mis huesos, con con satisfacción perversa, la gente se detiene a mirarme. Se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Qué no viene esto en el Nuevo Testamento cuando se habla de Jesús crucificado? Y incluso en Isaías 53 dice, fuiste traspasado, por tus llagas fuimos curados. También en las profecías de Isaías viene. Dice, y como que escondimos nuestro rostro de ti, de tan desfigurado que quedaste. Es más, se dice que cuando Pilato lo saca después de golpearlo allá en el patio atrás a Jesús, 40 menos 1 latigazos, y sale todo hecho una carnicería, yo no sé, algo muy mal Jesús. Se dice, o alguien lo mencionaba una vez, que salió tan desfigurado que justamente en la escritura donde Poncio les dice, he aquí el hombre, él es, y se refería al yo soy, que es el gran yo soy, Cristo, pero he aquí el hombre, como diciendo, si no lo reconocen, él es. ¿Cómo quedaría de desfigurado? Que dijo, él es, o sea, tuvo que decirles, hey, el que nos dieron para golpear, él es. De tan desfigurado que quedó Cristo después de lo que le hicieron, antes de ser incluso crucificado. Y entonces aquí Jesús con estos dos discípulos de camino de Emaús les dice, la Biblia lo dice, me rodearon como perro todos los malvados y empezaron a hacer esto de mí. Mis huesos podían ser contados de cómo los quebraron, yo creo, o sea, la perversidad que traían en ellos. Clavaron mis manos, mis pies, mis ropas echaron suerte. Todo esto ya estaba en las profecías, y entonces Jesús nos está enseñando quién Él era desde antes de ser lo que iba a pasar. Y ese es uno de los beneficios de Jesús en la resurrección, que a ellos después de resucitado les recordó las escrituras. Tú y yo hoy celebramos la resurrección de nuestro Salvador Cristo Jesús, pero hoy nos quiere decir, y te quiero seguir recordando las escrituras. Yo puedo ser el que te recuerde dónde habla de mí, por si dudas de quién soy. Hablando de sí mismo, y los discípulos de camino de Emaús pensaron, nunca lo habíamos visto así. O sea, cuando les fue revelado todo lo que Jesús les decía, dijeron, wow, sí es cierto, ahí está. Nunca lo habíamos visto así, realmente eso fue lo que pasó. Y o sea, cuando ellos empezaron a contarle a él como forastero, creyendo que no se había dado cuenta de lo que había pasado, que no te das cuenta, eres el único que no sabe lo que pasó. Ahora les cae la revelación y dicen, wow, ahora entendemos lo que pasó. Él nos explica la palabra. Es por eso que Jesús te quiere exponer o explicar la Biblia cada vez que tú la abres, cada vez que tú le buscas. Mientras más leas la palabra de Dios, más entenderás y verás a Jesús en cada detalle de ella. Y Él te la va a explicar, y Él te la va a revelar a través de su Espíritu Santo. Y aunque dicen que hubo 40 escritores de la Biblia, diferentes tiempos, diferentes épocas, diferentes hombres, el único autor de ella es Cristo Jesús. Los escritores fueron 40 años diferentes y épocas quienes escribieron lo que es la recopilación de toda la palabra, pero el único autor de esta palabra es Cristo mismo. Él fue el que nos inspiró a través del Espíritu Santo. Escriban esto de mí. Es necesario que quede evidencia de quién soy y lo que va a pasar, para que después digan, no sabíamos. ¿Será Él el Cristo? Ahí está, ahí está. Él es el autor de todo. Jesús nos recuerda la palabra o la Biblia aún después para completar nuestras respuestas o dudas que estamos buscando. Es como cuando
Y digo, este es un ejemplo que pues es muy práctico, pero es real. Es como cuando me ha pasado ir yo y Vero manejando, yo manejando, Vero un lado de mí, y vamos hablando de muchas cosas. Y de pronto Vero me dice, ya sé, azul. Y luego yo voy manejando y yo así, ok, ¿de qué hablamos? ¿Les ha pasado, hombres? A mí sí. Azul. Y luego, ¿de qué hablamos? Dice, azul, Lalo. Yo, ok, azul, ¿qué? O sea, pero me estábamos hablando de que íbamos a comer, vamos a comer azul. No, acuérdate, hace 4 días que estábamos hablando qué color escoger para azul. Y yo, ok, tú estás hablando de hace 3 días atrás y ya te cayó el 20 que azul es el color. Sí, eso. Yo, ok, yo como así me quedo bueno. Bueno, hagan de cuenta que así el Señor, cuando estamos leyendo la palabra y estamos, ay, esto y lo otro, y ok, pues bueno, Señor, revélamela. Pasan 2, 3 días y el Señor nos dice, así como por ejemplo Vero, y fue solo un ejemplo, ¿no? El Señor nos dice, declara. ¿Y tú, qué? Declara. ¿Qué declaro? Y luego el Señor nos dice, ¿te acuerdas hace tantos días que estabas leyendo qué hacer para esto y lo otro? Declara. O sea, te lo revela, te lo recuerda. Ok, entonces sí, lo que no sabía qué hacer con esto es que lo declare. Sí, te dice el Señor, decláralo. Así siento que pasa con Dios cuando tú estás leyendo y te queda algo inconcluso que dices tú, bueno, Señor, pues tú me vas a decir cuándo y para qué y por qué lo leí. Y al rato te llega así un destello, decláralo, o haz esto, o camina, o da, no sé, te da una palabra clave para completar esa conversación que tuviste con Él tiempo atrás. Así Cristo nos revela la palabra. Ese es uno de los beneficios justamente de la resurrección en Cristo. No tienes que ir a un seminario para entender la Biblia. Vuelvo, no estoy en contra de. Solo tienes que conocer a Cristo Jesús resucitado. Número 1, entonces, Él nos explica. Número 2, Él abre. Uno de los beneficios de la resurrección es que Él abre, no solamente la tumba, la piedra, no, Él abrió la tumba como movió la piedra, sino que Él abre. Cuando los discípulos que iban a Emaús en ese tiempo, en ese momento cuando Jesús se les emparejó, les contaron lo que había pasado y Él se les aparece y les empieza a explicar la escritura. Vean lo que dice Lucas 24, versos 44 y 45. Dice, luego dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, el salmo que leíamos ahorita, uno de ellos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. ¿Qué abrió Jesús? El entendimiento. O sea, les enseñó y ahora después les abrió el entendimiento. Jesús, uno de los beneficios de la resurrección por el cual hoy celebramos a Cristo resucitado, es que nos abre el entendimiento. Nos abre el entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran, ahora sí que lo primero, lo que les estaba explicando las escrituras. Él abrió el entendimiento. Entendimiento también se traduce como mente y como comprensión, o volvemos, como entender, o entender algo, ¿no? Lucas 24, 45, en la Nueva Versión Internacional, en inglés, porque yo lo busqué en español, NBI en español, y no dice igual, pero en inglés y traducido dice de esta manera y me gustó. Luego les abrió la mente. ¿Se fijan? O sea, acá en otra versión dice el entendimiento, el entender, pero realmente es la mente. Les abrió la mente para que pudieran entender las escrituras. Entonces, Él abre. Uno de los beneficios de la resurrección de Cristo es que Él nos abre la mente para entender su palabra y conocer más de Él. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Estaría bien que Él
lo hiciera contigo hoy? ¿Te gustaría que Él abriera tu mente? ¿Te gustaría que Él te explicara la palabra? A mí sí. Créanme, yo cuando estudio digo, Señor, muéstrame que sigue, cómo la muéstrame, ábreme la mente, o sea, dame sabiduría. Y cuando lees su palabra, ¿te gustaría? A mí sí. Entonces, ¿estarías contento si Jesús abriera la forma de tu mente o la forma de entender la palabra de Dios para que puedas realmente profundizar en Cristo y conocerlo cada vez más? ¿Te gustaría? A mí sí. Y eso es lo que Dios hoy quiere hacer contigo, conmigo, abrir nuestra mente, enseñarnos su palabra, abrir nuestro entendimiento, para que no seamos aquellos de los que solamente ya me voy a dormir y bueno, pues para no verme tan mal, Señor, voy a leer unos versículos. Y entonces, ok, sí, amén. Gracias, Señor, por este día. Y te acuestas y luego, ¿pero qué quiere decir? Bueno, pero ya lo leí, eso vale, ¿no? O sea, leer por leer o por cumplir o porque pues bueno, no, que cada que leas la palabra realmente se te abra todo un panorama más grande de lo que estás leyendo. Que no sea como que, por ejemplo, nosotros a nuestros hijos cuando eran chiquitos, ahora ya lo hacen solo, les decíamos, no se pueden dormir sin leer un capítulo o esta Biblia, este versículo, no sé. Y los supervisábamos, pues estaban niños, o sea, los teníamos que supervisar. Entonces íbamos, ¿y qué estás leyendo, Jonathan? No, pues abrí aquí, no sé, Proverbios, ok, y ya. Y terminaba de leer el capítulo y le decía yo, ¿qué entendiste? ¿Qué entendiste? Es que ya tengo sueño, pero ¿qué entendiste? Y no lo estoy balconeando mal, digo, es un ejemplo de cómo a veces sí pasa, de que porque nos dicen que lo hagamos, lo hacemos. Yo veo que ahora ellos, o sea, con esa disciplina de alguna manera fueron poco a poco ellos mismos, incluso Naomi, y bueno, yo creo también igual Jonathan, pero Naomi yo veo que es muy de escribir. Entonces está Naomi leyendo dentro de su cuarto, ahora ya de grande, pero de niña también le pedíamos decirlo, ¿no? A ver, léelo, ¿qué entendiste? Bueno, no, pues que aquí esto, y ok, pues hay más o menos embarradito, ¿no? Lo que dice, o lo más normal o común, o lo que pues, oye, es obvio, ahí dice, ¿no? Jesús te ama, pues que Jesús me ama, pues sí, eso dice, pero así profundizando, ¿no? Entonces ya más grandes, más adolescentes, ya ellos ya escribían lo que Dios les estaba revelando. Entonces, que no seamos esos que solamente leemos porque tenemos que, no, que lo hagamos porque Él nos explica y porque Él quiere abrir nuestro entendimiento de la revelación de su palabra. ¿Está bien? Abre nuestro entendimiento para leer la Biblia. Lucas 24, ahí está otra vez 45, pero en la traducción Message o el mensaje. También me gusta como dice ahí, continuó abriendo su comprensión de la palabra de Dios. Ahí ya está como que más actual. Y entonces continuó abriendo su comprensión de la palabra de Dios, mostrándoles cómo leer sus Biblias de esta manera. Qué padre, ¿no? Porque leemos las otras palabras y suena muy así como que, y vosotros y ustedes y aquellos. No, aquí, comprendiendo la palabra y enseñándoles cómo leer su Biblia. Resumido de todo aquello de que les enseñó los profetas mayores, menores, Moisés, la ley, cómo comprender su Biblia. Abriendo su comprensión. ¿Está bien? ¿De qué manera? En la que podamos ver a Jesús en cada página al leer su palabra. De esa manera les abrió el entendimiento para comprender a Jesús y poder verlo en cada página. Una vez más, si no lees la Biblia con la lente de la gracia, no la vas a entender. ¿Se acuerdan que les dije? Tenemos que leerle con lentes de gracia. Hagamos a un lado la religiosidad, hagamos a un lado así de que no, pero es que acá y es que nos dice, no, la gracia. Tienes que leer la palabra de Dios con el entendimiento de gracia, si no, no lo vas a entender, te vas a confundir y por eso muchos se desvían. Si no la ves como una historia de amor de Dios por sus hijos, no solo por un pueblo caído o que pecó contra Él y aparte Él los salvaba y los amaba, entonces, y para nosotros con ese amor eterno, si no lo leemos así, no lo vamos a entender. No sé, ¿por qué lo hizo? No tenía que hacerlo.
yo fuera Jesús, no, hombre, que muero por ti ni que nada. Vámonos, todos al infierno. Pero ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está el amor del Padre ahí? Por eso tenemos que leer la palabra y se nos tiene que abrir el entendimiento de la gracia y del amor a través de todo lo que leemos de Jesús, quién es y por qué lo hizo. Así que si crees en Jesús, tu mente te será abierta. Pero si no crees en Jesús y estás en desacuerdo de lo que dice la palabra de Dios, tu mente será cegada por el Dios de este mundo que es Satanás. Y 2 Corintios lo dice, no lo digo yo. 2 Corintios 4 versos 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, o sea, si no se te ha abierto la mente y si no se te ha sido revelada, lo está para los que se pierden. Entonces, está encubierto para los que no creen en Jesús, pero está revelado para los que sí creemos. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¡Wow! Así que, si crees, tu mente será abierta y puedes entender la palabra de Dios y te será revelada Cristo en cada página. Pero si no crees o si dudas de quién es Jesús, te será cegada aún más y no la podrás entender. ¿No les ha pasado que le quieren explicar o platicar a alguien de Cristo y se quedan, pero es que no entiendo, pero por qué, pero es que no me checa, y empiezan a, está cegada, dice la palabra, que su mente está cegada, no está abierta, porque desde su corazón ni siquiera están creyendo en Jesús como el Salvador. Ah, sí, es un profeta, ¿no? De tantos que hubo. ¿Cómo podríamos relacionarnos con estas personas que no creen en Jesús? Digo, no voy a decir nombres, pero la otra vez decía alguien, a mí me es más fácil convivir con los de afuera que con los de adentro. Hablando de los cristianos y los no cristianos. Decía, y me dejó pensando. Y justo por esto este comentario y esta parte de cuando, el Corintios que acabamos de leer, de cuando les es revelada y cuando no, por no creer en Jesús. ¿Cómo podemos entonces convivir con este tipo de personas que no creen en Jesús? Que incluso sus ideas son muy contrarias y diferentes a las nuestras. Deja tú políticamente hablando, porque también los hay, híjoles, ahora hablas de política y es un debate continuo, familia contra familia, y la Biblia lo profetizó, o sea, de que iba a levantarse padre contra madre, pero yo nunca pensé que por el gobierno. Bueno, también por otras cosas, pero crea un debate, a veces las diferencias políticas o incluso socialmente hablando nuestras ideologías o lo que el mundo está diciendo que es bueno cuando es malo, lo que nosotros creemos y la Biblia dice que es bueno y ellos dicen que es malo y la Biblia también lo dice, porque llegará en su tiempo que a lo bueno lo llamarán malo y a lo malo bueno. ¿Y no les ha pasado que con la misma familia, ni siquiera con los del trabajo, con los de otro país que piensan diferente, con la misma familia? Dices, ay, ¿cómo le explico por qué yo estoy yendo a la iglesia? ¿Por qué yo creo en Cristo? ¿Por qué yo doy mi tiempo de servicio allí y paso tiempo? ¿Por qué? ¿Cómo le explico? No lo entienden. Oye, como que ya pasaste mucho tiempo ahí, ¿no? Te estás haciendo muy fanático. Y dices tú, ¿cómo trato a este tipo de personas? Ahora en el trabajo ni se digan. Si dices que eres cristiano, eres el bicho raro tú. Ah, no, pero si tú dices que eres un satanista o que crees en los ovnis o que eres de la religión, hay muchas, pero bueno, no sé, la que quieras decir ahí. Sociología, no sé qué hay. Bueno, hay un chorro de, no sé. Prefiero no pensar en ella ni acordarme. Pero si dices que eres otra cosa, nadie te ataca. Ah, qué padre, qué bueno. Open mind, chido, te respeto. Ah, pero no digas que eres cristiano porque todos contra ti. Entonces, ¿cómo puedes tú lidiar con ese tipo de personas a tu alrededor? Para que entiendan, o que no nos entiendan que nosotros creemos en Jesús, o lo que pensamos de Jesús, o lo que Él ha hecho y nos ha revelado y nos está diciendo a través de su palabra. Bueno, así como leíamos ahorita en Corintios, que la Biblia dice que están cegados, primeramente entiende que por eso se ponen así, porque están cegados.
No es porque sean necios, que también, digo algunos, otros, unos más que otros, pero están cegados, no les ha sido revelado la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo tratas a una persona así? Y si dice la Biblia que están cegados, entonces mi ejemplo más próximo o sencillo que yo les puedo dar, o el cual se me vino a la mente, es si ahorita entrara aquí una persona privada de su vista, ciego, ¿sí? Y viene caminando por aquí, yo vengo de allá para acá, un ejemplo, él viene y yo voy, él está ciego con su bastón o caminando para poder llegar a sentarse a tal lado, y yo voy de este lado al otro y él se topa conmigo. Hey, tal es, pues fíjate, ¿verdad que no? O sea, yo no trataría a una persona ciega así. Tendrías que ser muy malo, muy cruel, muy despiadado para ver a un ciego y empujarlo. Hey, quítate, aquí voy yo. Entonces, es así como pienso yo que Dios nos dice a esas personas que no creen en Jesús, ten misericordia de ellos. No lástima, porque no es tener lástima. Ninguna persona que tiene una cuestión de evidencia o de alguna facultad física, ninguna persona debe ser tratada con lástima. Es más, ellos se molestan mucho cuando los tratas con lástima. Tienes que ser empático. Y esa empatía es decir, pásale, yo te ayudo. No es pobrecito, no, yo te ayudo. Así es como Dios nos pide que tengamos ese corazón empático por las personas que no conocen de Cristo. Que no nos enojemos y los mandemos al infierno. Yo me acuerdo cuando estaba en el grupo de jóvenes, había un joven de la iglesia que era muy radical, pero también no era tan sabio. Íbamos a la Liber y ahí andábamos predicando y entregando folletos y les decía, porque él hablaba acá medio como muy cholón, dice, ¿qué pasó? Pues yo nomás les vengo a decir una cosa, miren, Cristo es la neta y es el único. Y tan así que, pues no es por nada, pero aquí no hay más que de 2 sopas. Y la gente lo ve, eso que trae. Sí, nomás hay de 2 sopas y la de arroz ya se acabó. Y yo volteaba, entonces ¿para qué les dices que hay de 2? Si ya se acabó. Como diciendo, o recibes a Cristo o te vas al infierno. O sea, los mandaba al infierno. Les presentaba a Cristo mandándolos al infierno. Así directo, no les daba chance ni de escoger. Él era así, no hay más que 2 sopas y la de arroz se acabó, así que o agarras esta o te vas al infierno. Los mandaba así directo, ni chance les daba del amor de Cristo. Entonces entiendo yo que si dice que la palabra de Dios que leemos ahorita en Corintios, que están enceguecidos, Dios nos está pidiendo tratar como a una persona que realmente no ve, con misericordia, con amor, con empatía. Así es como debemos de conversar o de convivir con esas personas que no creen. No así como que es que tú, es que eres un pecador, es que pues ya deja de tomar o ya deja, no. O sea, tenemos que tener empatía. Es más, créanme que se gana más gente siendo a Cristo, pues se gana gente a Cristo siendo empático con ellos que poniendo nuestra raya. Pero tenemos que ser sabios, porque también dice la Biblia, no te hagas tú a ellos se conviertan a ti. Corremos un peligro cuando seamos demasiado empáticos. Échate una cerveza, a ver si es cierto que eres empático conmigo. Pues para que veas que sí, mira, no, calmado. Tampoco, tenemos que tener cuidado de esa empatía, de que si él está tomando, ok, pues allá él, pero ¿y tú? No, yo aquí, mira, mi agüita, gracias. Pero ahí estamos, siendo empáticos, conviviendo, que vean que no somos de otro planeta y que no queremos nada con ellos. Y más cuando se trata de la familia, porque pareciera que ponemos aquí, no, si tú no crees en Dios, yo no vengo aquí a esta casa. Entonces, eso es lo que yo siento que Dios nos está diciendo con el que ellos están cegados, cómo debemos de tratar a ese tipo de personas. Como decía, si un hombre invidente choca contigo, tú no te enojas con él, tú no lo tratas mal, incluso hasta le ayudas. Es más, tú le pides una disculpa cuando realmente él fue el que se topó, pero eres empático, ¿ok? Entonces, ¿cómo tratarías tú a una persona antibíblica, o sea, que no crea nada de Dios y que sea todo lo contrario? Lo tratamos con amor, con compasión, porque están encegados.
Bueno, pero no lo dije bien, pero lo entendimos. ¿Enceguecidos? ¿Quién es maestro de español aquí? No sé si exista la palabra. Enceguecidos, puse yo aquí, ¿sí existe? Sí, de enceguecidos, ok. No pueden ver. ¿Para qué nos metemos en? No pueden ver. Y la razón por la que nosotros podemos ver es porque a nosotros Cristo nos ha sido revelado. Él nos abrió la mente. Estamos en el punto 2. Nos la enseña y nos abrió el entendimiento. Por eso vemos, no porque somos bien machines, porque Él fue Cristo el que nos abrió la mente. ¿Está bien? Y dejamos que Él lo siga haciendo y nos explique su palabra y nos revele a Cristo en cada una de ellas. Número 3 y último, con esto termino los 3 puntos del beneficio de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. El tercer beneficio es Él nos bendice. ¡Wow! ¡Qué chido!, ¿no? Y tal vez tú digas, bueno, bendición me suena como que pues me llena de dinero. Y sí, Él te quiere bendecir económicamente, sí, pero no solo eso. Es tanta la bendición, y déjenme les digo por qué creo, o por qué les estoy diciendo que uno de los beneficios de Cristo resucitado es la bendición. Porque cuando Cristo resucitó y se les apareció a sus discípulos, los bendijo. No solamente les dijo, hey, aquí estoy, los bendijo. Ahí está, Lucas 24:50, más adelante. Estábamos leyendo Lucas 24. El verso 50 dice: después los llevó Jesús hasta Betania. ¿Qué hizo? Allá alzó las manos y los bendijo. ¡Wow! O sea, no dijo, voten por mí y les prometo a todos una casa de Infonavit, voten por mí y les prometo siempre una pensión de tanto, voten. No. Levantó sus manos y los bendijo. Ahora, cuando los llevó a Betania fue en el momento donde Él iba a ascender, cuando ya se iba a ir y dejarles la gran comisión de ir a predicar y bautizar y todo eso. Pero los bendijo, dice, levantó sus manos, alzó sus manos y los bendijo. ¿Qué significa ser bendecidos? Como les decía, no solamente Él nos quiere bendecir financieramente o personalmente o de salud, pero también creo que significa que la bendición de Dios de un Cristo resucitado como lo que hizo Él con sus discípulos, también este tipo de bendición tiene que ver como cuando estamos en el lugar correcto y a la hora correcta. ¿Les ha pasado? Que dices tú, wow, si no hubiera decidido estar aquí no me hubiera tocado la bendición. También dicen por ahí que a veces estás en el lugar incorrecto a la hora incorrecta. Pero la bendición de Dios es cuando estás en un lugar y Dios te bendice sin que tú lo esperaras. Tú fuiste, llegaste, no sabes, alguien te invitó, como en este campamento de Oasis. Les decíamos a los adolescentes, a los jóvenes, dije, tú no estás aquí por accidente. O sea, no sabemos cómo hayas llegado, si con muchas ganas o a fuerzas, si alguien te patrocinó y no tenías cómo, pero Dios te bendijo y te trajo hasta aquí. Pero no te trajo a este campamento en 3 días, les dijimos, para que regreses igual. Él te quiere bendecir. Y les dijimos, extiendan sus manos así, porque Dios les va a dar un regalo antes de irse. Y verdad que sí, les dio un regalote, muchos regalotes. Nos dio, porque también yo me tocó un regalo. Entonces dice que la bendición de Dios es cuando te pone en el lugar correcto a la hora correcta, o cuando Dios nos libra de una mala decisión. Aquellas que después de un tiempo te das cuenta que dijiste, híjoles, qué bueno que no lo hice, o que no lo compré. Qué bueno que no fui. O sea, que te das cuenta que una decisión que pudiste haber tomado nada más así, al no tomarla porque algo te detuvo, ves la bendición de las consecuencias por no hacerlo. Te libró de que te robaran, de que te mataran, de que te quitaran todo tu dinero, de que te divorciaran, o de yo no sé qué cosas. Pero todos podemos saber o recordar que unas de las veces, ¿sabes?, en las que Dios nos ha bendecido es librándonos de una decisión incorrecta. O la otra es cuando ves que Dios te va acomodando las cosas y todo va cayendo en su lugar, pum, 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 y todo te sale maravillosamente bien. Y algo así que me vino de repente, así como un testimonio muy rápido, es
Como por ejemplo aquí donde estamos. Desde octubre del año pasado, noviembre, empezamos a buscar un lugar donde estar. Y esta bodega, por fuera, nunca tuvo un letrero de se renta o se vende. Nunca lo tuvo. Entonces pasábamos, porque yo siempre volteaba a ver toda esta calle y veía más atrás un local donde había una iglesia que se llama Casa de Dios o algo así. Ya la cerraron. Y luego vi otro local que también por un día marqué, ahí sí decía se renta o se vende, marqué y me dijeron ayer lo rentaron. Y Chihuahua. Un día antes que hubiera llamado lo rentamos nosotros, uno que acaban de rentar unas llantas por allá después de Myers, toda esta calle. Entonces yo veía por todos lados lugares así donde decía se renta y llamaba, y a veces le tomaba foto, se me olvidaba, y ese me pasó con ese de abajo. Lo vi y dije, oye, pues si trae déjame marco. Y luego había quienes me decían, mire pastor, ahí le mando sí, ya leo, ya vi, pero no, y ahí estábamos. Pues este lugar nunca dijo se renta. Y es entonces donde digo yo, cómo la bendición de Dios te llega cuando estás en el lugar correcto, a la hora correcta y en el momento correcto. Pero, viendo en las redes, vio una bodega en Cantera. Y yo dije, si abrimos la iglesia en Cantera, se me va a antojar irme a Costco a unos hot dogs. Mejor no. Y la una que aquí está el Subway, dije, ching, pues ahora se me antoja un Subway. Pero bueno, luego dije yo, en Cantera. Pero ¿segura que quieres ir a Cantera a ver esa bodega? Es que se ve bien bonita, pues ustedes saben que las mujeres así, se ve bien chida. Y yo, pero es que yo no estoy ni siquiera viendo que se vea chida. ¿Dónde está? Llevarnos a la iglesia hasta allá. Incluso también un pensamiento, bueno, quien es viento fresco va a ir hasta donde lo lleve el viento. Así nos vayamos a la salida a Juárez o a Delicias, si es de viento fresco hasta allá va a ir. Pero aún así decía yo, no sé, como que siempre que orábamos el Señor nos decía de la Homero para allá, o sea, más al norte, más para acá, no hacia allá. Y vimos muchas bodegas en la colonia Granjas, nos ofrecieron una iglesia en la colonia Granjas y Dios nos dijo que no. Y muchas cosas nos pasaron y decíamos que no. Y cuando fuimos a la Cantera yo le dije, pero ¿segura quieres ver esa? Sí, vamos, bueno, ándale, pues ahí voy. Y fue cuando me dijo azul, no es cierto. Ahí vamos, y ya llegamos y la vimos y pues no, estaba más chica que esta y así. Y yo, pues está padre, pero está chiquita y hay que construir los salones de los niños, no había nada. Y pues deja tú la construcción de los salones, pero si las construimos iba a ser más chido. Bueno, yo estaba acá pensando en los espacios y en el lugar y todo, y le decía, pues no sé. Y ya cuando Vero la vio, dijo, no, sí es cierto, no está tan grande, pero se veía muy padre en las fotos. Pues que le pusieron Photoshop, ¿cierto? No es cierto, no sé si le pusieron, pero estando ahí con la vendedora, o la de la casa, ¿cómo se llama? La inmobiliaria. La señorita de la inmobiliaria, estando allí, me dice, ¿cómo la ves? ¿Se animan? Y luego le dije, híjole, le digo una cosa, la verdad es que nosotros estamos buscando para el norte. ¿Por dónde? Me dice ella. Le dije, de la Homero para allá. La Homero es hasta que está acá. O sea, Homero y Periférico se juntan. Y le dije así, de la Homero para el norte. Y luego me dice, ahí tengo una. Y yo, ¿qué? Sí, ahí tengo una bodega. ¿De veras? Y luego Vero le dice, ¿y trae las llaves? Sí, aquí las traigo. Vamos. Y nos trae aquí. Bendición de Dios. Hora, lugar correcto, forma correcta, aunque parecía una desviación, parecía otro. O sea, es a lo que me refiero. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir, y uno de los beneficios, justamente lo que hizo Jesús con sus discípulos, Cristo resucitado alzó las manos y los bendijo. Cristo resucitado hoy no solamente te quiere enseñar su palabra y llevarte a escudriñarla, sino que abrir tu mente, abrir tu entendimiento de las profundidades de la palabra de Dios, sino que también levanta en sus manos el Cristo resucitado y te bendice. Ese es el tercer punto que yo pude ver de Cristo resucitado, que nos quiere bendecir. Entonces, les digo de estas tres cosas o estos tres puntos, porque pienso y yo creo que cada uno como creyentes o como sus discípulos somos los que podemos alcanzar estos beneficios. Que Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos explica las Escrituras, nos abre nuestro entendimiento para entenderlas y profundizar en él, y nos bendice cada día.
¿Habrá alguien o algo que tú y yo podamos hacer para detener ese fluir de la bendición de Dios? Les pregunta. Sí. Sí hay algo que puede detener esa bendición. Hechos 1, versos 6 y 8 al 8. Dice, entonces los que estaban reunidos con él preguntaron, Señor, es pregunta, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Y les contesta, no. O bueno, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad de mis padres o por la autoridad misma del Padre. Contestó Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Estos que le preguntaron esto a Jesús, que acabamos de leer, Jesús, oye Señor, bueno, yo tengo una duda. Ok, sí, ya nos abriste la mente, ya nos explicaste la escritura, ya oraste por nosotros para bendecirnos, pero tengo una pequeña duda. Oye, ¿y qué con lo otro? O sea, ¿si vas a traer libertad a tu pueblo? Digo, porque pues sí, ya moriste y todo, y creemos en ti, pero ¿y qué con el pueblo? ¿Qué con estos que nos tienen esclavizados? Y le dice, no les toca. Y lo vuelve a enfocar, dice, pero cuando venga entonces, esto es lo que van a hacer. O sea, no se trataba, nunca se trató de mi venir a Cristo para liberarlos del pueblo romano. Casi les dijo, ¿eso qué? Liberarlos de la muerte eterna, fue lo que vine. Entonces les dice, ¿por qué se distraen? Los discípulos que estuvieron con 40 días con Jesús después de resucitado le estaban preguntando, bueno, ¿y entonces qué va a pasar con lo otro? Lo dejaste inconcluso, como que no entendí. ¿Nos levantamos en armas o no? O sea, salimos corriendo, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Vas a restituir a tu pueblo? Ellos estuvieron 40 días después de resucitado y no entendieron que era más importante la gran comisión. Éntales, no se me distraigan, serán mis testigos y predicarán el evangelio. Estos son los discípulos, como decía, que estuvieron con Jesús ahí, les explica las escrituras, les abre el entendimiento y los bendice, y ellos pensando en ellos. Pero ¿y qué va a pasar con esto? Y a lo mejor así somos, yo no digo que esté mal, tal vez yo he sido así. Jesús me dice, voy a usarte, y digo, Señor, pero me vas a dar para usarme, ¿va? O sea, me vas a llevar a tal lugar, o va a pasar esto, ¿va? Digo, si lo vas a hacer algo, pues bien. O sea, uno le quiere decir a Dios cómo, ¿no? O sea, como que nos desenfocamos. Entonces, no se trata de edificar nuestro reino, se trata de edificar el reino de Dios. Y es por eso que me llama mucho la atención que cuando Jesús asciende al cielo después de resucitado y les dice la gran comisión, se va y les dice, y lo ven irse, dice que lo ven levantarse. Me llama la atención que cuando Jesús hace o pasa este momento donde Él asciende al cielo, todos se quedan viendo arriba, o lo ven hasta que se les pierde la vista. Me llama la atención que no se los lleva. Porque ellos pudieron haber dicho, bueno, pues para que no sufran, vénganse todos, pónganse aquí en bolita, súbanse a la nube, aquí nos subimos todos. Jesús se los pudo haber llevado. Dijo, ándale pues, vente para que no sufras, agárrate de mí. Pero no se llevó a ni uno. Porque le estaba diciendo, tú te vas a quedar a predicar de mí. Deja a un lado tu reino, tus cosas, tus necesidades. No se trata de tu reino en la tierra, se trata de mi reino, y tú te quedas para establecerlo. Si no entendemos esto, detendremos el fluir de la bendición que Dios tiene para nosotros. Cuando tratas de edificar tu reino en lugar de su reino, todo se detiene en ese momento. La Biblia habla de los 11 discípulos después de que Judas se ahorcó por los primeros 50 días, o sea, esos 40 después de que Cristo estuvo en la tierra, pasaron todavía 10 días más, cuando entonces los 11 discípulos dicen, tenemos que escoger al 12avo, al que cubra el lugar de Judas, y escogieron a Matías. Y entonces lo vuelven a nombrar como uno de los 12 discípulos, vuelve entonces a ser los 12 discípulos. Pero me llama la atención que la Biblia enfatiza, hablando de revelación, que había 11 discípulos cuando eran muchos más.
Pero hablando de los que Cristo escogió como sus discípulos, Judas se ahorca y dicen, ya no somos 12, nos van a meter una goleada y necesitamos ser 12. O sea, mejor Judas era el portero. Vamos a necesitar un portero. Pues metan a Matías, siempre trae guantes, yo creo que le gusta porterear. Órale, Matías, vente, tú vas a ser el 12 y vas a porterear para que no nos ganen. Entonces tenían que ser 12 y escogen, pero me da la atención que Dios lo puntualiza en la palabra. Pudo haber pasado desapercibido y escogieron uno más, o no, nunca decir que escogieron uno más, simplemente siguió creciendo la iglesia. Pero ¿saben por qué? Creo Dios, y es lo que les estaba diciendo ahorita acá arriba, ¿por qué nos enfatiza de que eran 11 y tuvieron que escoger uno más que cubriera a Judas, que lo traicionó, y que alguien que lo cubriera? Porque en mi caminar con el Señor he visto a tantas personas en las que hemos iniciado queriendo edificar su reino, y sabemos que Dios nos va a contestar y lo hace, nos bendice, pero luego pasa el tiempo y se torna de no solamente buscar el reino de Dios, sino de buscar la bendición sobre mi vida y sobre lo que yo deseo y quiero. Si gustan pueden subirlos de la alabanza. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Los cielos se cierran sobre estas personas que iniciaron una obra de Dios queriendo extender el reino de Dios, y terminaron o continuaron o cambiaron a extender su reino y su visión. Yo sé que estamos todos propensos, y yo mismo lo puedo decir por mí, estoy propenso a un día pensar más en mí que en la obra de Dios. Y grandes iglesias que iniciaron con una visión de Dios se convierten en una visión de un pastor o de alguien, y que todo se trata de ellos más que de Dios. Dios bendice porque sabe que iniciaron con un deseo de ser bendición y que el reino de Dios descienda sobre ese lugar. Lo bendice porque así es, Dios quiere bendecirnos, pero después se convierte en que esa bendición la quiero para mí y no para lo que Dios me puso, y bendecir a otros. Entonces, cuando eso ocurre, todo cambia, los cielos se cierran sobre estas personas, porque la razón por la que Jesús quiere explicarte la Biblia, quiere abrir tu entendimiento y bendecir tu vida, es porque Él quiere que se trate de su reino establecido en la tierra, no de tu reino, de tus visiones y de tus sueños. Entonces, si quizás sientas que no se te están revelando su palabra, si tú eres de los que sientes que su palabra no te está siendo revelada, que tu entendimiento no se está abriendo y que no estás recibiendo bendición de Dios, puede ser quizás que todo lo estás tratando acerca de ti y de establecer tu reino en la tierra y no el de Dios. Puede ser. Pero hay una buena noticia. Jesús resucitó y Él lo hizo, y uno de sus beneficios es esto: para darnos un propósito eterno en Él, no solamente para vivir por vivir. Jesús resucitó y Él quiere que tú y yo agarremos de su resurrección el beneficio de entender su palabra, porque Él nos la quiere explicar, de que se nos revele y de bendecir nuestras vidas si nosotros establecemos su reino y lo hacemos para eso. Esa es la buena noticia, que si tú te arrepientes, wow, chicos, gente, familia, digo chicos porque ellos estudiaron en Oasis. Jonathan compartió algo en Oasis, algo que a mí me explotó así como que, ¡guau! Habló del arrepentimiento. Y bíblicamente lo explicó, que el arrepentimiento es un regalo. Es un regalo que Dios nos da, el arrepentimiento. Porque justo a través del arrepentimiento es que recibimos las promesas. De otra manera no. Entonces el primer regalo que Dios te quiere dar es que te arrepientas, y detrás de ello viene todo lo demás. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nos arrepentamos y estamos haciendo nuestro reino en la tierra, nuestros propósitos en la tierra, nuestro, y que digamos: Señor, se trata de ti, de tu reino. Por eso estos discípulos que le digo: oye Jesús, pero como que quedó algo inconcluso aquí con Israel. No, tranquilo, no se trata, deja que Dios lo haga en su momento. Si tú tienes dudas de cosas que no se han resuelto, déjaselas a Dios y dedícate a extender su reino. Oye, pero que
Dios, tú encárgate de esto, yo me encargo de tu reino. ¿Ok? Quizás estés pasando por tiempos difíciles, tal vez tengas desánimo, no estés atinándole a nada, o estés avergonzado por alguna situación. Yo creo que todos hemos pasado por ahí o vivido esas dificultades en nuestra vida, en diferentes sentidos. Pero Dios te dice que le digas: necesito que tu reino sea mi enfoque en la vida, y que la Biblia sea viva y eficaz para mí y entenderla cada que la lea. Necesito y quiero entender y sea abierto mi espíritu para comprender tus propósitos. Y también necesito que bendigas mi vida para hacer bendición. Me gustaría, antes de terminar todo este momento, como un símbolo justamente o un recuerdo de la muerte de Cristo Jesús y su resurrección, Él en la Biblia, en Corintios, nos dejó no solamente muchas cosas, sino un mandato de que cada que podamos tomemos la Santa Cena. Y me gustaría que hoy tomemos la Santa Cena como en memoria y en recuerdo de lo que Él hizo por nosotros. Y bueno, sabemos la historia de la Santa Cena y por qué se le dice así, porque antes de Él morir tuvo una cena con sus discípulos y les dijo: cada que hagan esto, háganlo en memoria